En 1970, en Ciudad de México, una mujer realizó una cirugía a corazón abierto con un cuchillo de cocina sin filo, sin anestesia y sin dejar cicatriz. Se llamaba Bárbara Guerrero, conocida como Pachita. Operaba en un cuarto oscuro guiada por lo que describía como la presencia de un espíritu llamado Cuauhtémoc. A lo largo de este documental se explorará cómo estructuraba sus rituales, cómo entraba en trance, quién fue su mentor y qué relación tuvo con figuras como Alejandro Jodorowsky y el neurofisiólogo Jacobo Grinberg. ¿Qué ocurre cuando la mente humana interactúa directamente con la estructura del espacio-tiempo? Pachita decía que no era ella quien sanaba, sino el hermanito. Su método no era improvisado. Seguía un protocolo preciso antes de cada intervención. Grinberg documentó durante años estos procedimientos, concluyendo que se trataba de una modificación consciente de la realidad física. Un testigo afirmó ver cómo materializaba un órgano con la mano vacía. ¿Qué pasó realmente con el único científico que intentó explicar estos hechos y desapareció sin dejar rastro en 1994? Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. Voy a hablarte de hechos. En México, durante la década de 1970, una mujer llamada Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, realizaba intervenciones quirúrgicas. Su instrumento principal era un cuchillo de cocina sin filo. No utilizaba anestesia, equipo de esterilización ni suturas. En un cuarto iluminado por velas, abría el cuerpo de una persona, extraía o reparaba órganos y cerraba las incisiones con sus manos, sin dejar cicatriz. Esto no es un mito, es un fenómeno documentado. El cineasta y creador de la psicomagia, Alejandro Jodorowsky, no solo fue testigo, sino que fue su paciente. En su autobiografía, La danza de la realidad, describe el dolor físico y real de la incisión de Pachita en su abdomen para tratarle el hígado, y la sanación inmediata que le siguió. Salvador Freixedo, ex sacerdote jesuita y riguroso investigador de lo paranormal, relató haber presenciado cómo Pachita materializó un trozo de tejido humano entre sus dedos antes de implantarlo. El caso más significativo es el del neurofisiólogo y psicólogo de la UNAM, Jacobo Grinberg Silberbaum. Grinberg no era un creyente, era un científico. Pasó años registrando las operaciones de Pachita, y en sus libros como Pachita o Los chamanes de México, postuló su teoría sintérgica para explicar lo que veía. Su conclusión fue que la mente de Pachita era capaz de interactuar directamente con lo que él denominaba la lattice, la estructura fundamental del espacio-tiempo, permitiéndole alterar la realidad física a voluntad. Mi objetivo no es convencerte de que creas. Mi objetivo es explicar los principios operativos detrás de estos hechos, desde la perspectiva de la práctica mágica. Este no es un relato para asombrar, es un análisis para instruir. A lo largo de este video, vamos a deconstruir su método. Analizaremos la forja de la chamana, desde su infancia con su mentor afrodescendiente hasta su experiencia en la Revolución Mexicana. Entenderemos el mecanismo del trance y la canalización de su guía espiritual, el hermanito Cuauhtémoc.
Detallaremos la estructura ritual de la cirugía psíquica. Exploraremos el principio de la materialización y el poder de la mente sobre la materia. Estudiaremos el poder de la fe ajena, su habilidad para usar las creencias del paciente como catalizador. Escucharemos a los testigos del imposible y abordaremos directamente la polémica del fraude y el efecto placebo. Finalmente, examinaremos el legado eterno que dejó, un legado inseparable de la misteriosa desaparición del Dr. Greenberg en 1994. Cada anécdota que escucharás es una lección, cada testimonio, una clave. Lo que Pachita hacía no era un milagro aleatorio, era la aplicación de leyes que la ciencia convencional aún no reconoce. Mi función es mostrártelas, prepárate porque vamos a empezar. La forja de la chamana, orígenes de un poder ancestral y terrenal. El poder que Pachita manejaba no fue un don caído del cielo. Fue el resultado de un proceso de forja. Todo comienza en 1900 en Hidalgo del Parral, Chihuahua, con un acto que define su destino: el abandono. Siendo apenas una niña, fue dejada por sus padres. El abandono la aisló del sistema de creencias limitante de una familia y una sociedad. Piénsalo de esta forma. Un niño aprende lo que es posible y lo que es imposible de sus padres y su entorno. Al ser extirpada de esa red, Bárbara Guerrero no recibió esas programaciones. Su mente permaneció abierta, como un campo sin cultivar, lista para una siembra completamente diferente. Este desarraigo no fue una carencia, fue una liberación programada que le permitió conectarse directamente con fuentes de poder más primarias. En ese espacio de aparente soledad, el universo le proveyó un maestro, un hombre afrodescendiente llamado Charles, quien la tomó bajo su cuidado. Charles no le enseñó a leer ni a escribir en el sentido tradicional. Le enseñó a leer el cosmos y la Tierra. La primera disciplina que le transmitió fue la observación de las estrellas. No debemos confundir esto con la astronomía moderna. Se trataba de la práctica ancestral de leer los patrones celestes para entender los ciclos de la energía, las influencias planetarias y los flujos del destino. Es el mismo principio que usaban los antiguos caldeos y que se encuentra en la raíz de grimorios como el Picatrix, donde se detalla cómo alinear las operaciones mágicas con las configuraciones astrales. La segunda disciplina fue la sanación con plantas, la herbolaria. En la tradición chamánica, que es universal, cada planta posee una inteligencia, una conciencia o, como lo llamamos, un espíritu. Aprender herbolaria es aprender a comunicarse con estos espíritus, a pedir su permiso y su poder para sanar. Pachita aprendió que la tierra misma es una farmacia viva y que la clave está en el respeto y el diálogo con ella. Esta doble formación, cósmica y terrenal, sentó los cimientos de su poder. Entendía las grandes energías que rigen el universo. Con este conocimiento fundamental, llegó la prueba. Entre 1910 y 1920, la Revolución Mexicana desgarró el país. Lejos de ser una víctima pasiva, una joven Pachita se enlistó en las filas de Pancho Villa como Adelita o soldadera. Estar en un campo de batalla es una inmersión brutal en las energías más densas de la existencia: el miedo, el dolor y la muerte. Vio el cuerpo humano vulnerado de todas las formas imaginables, aprendiendo sobre anatomía y la fragilidad de la vida de una manera que ningún libro de medicina podría enseñar. Más importante aún, se acostumbró a la presencia de la muerte. Hay relatos, aunque no confirmados unánimemente, que sitúan su primera cirugía psíquica en esta época, con solo 10 años. La fecha precisa es secundaria.
El concepto es lo que importa. Fue en la coyuntura de la violencia y el sufrimiento donde su poder se activó de forma práctica. Una vez terminada la guerra, su formación continuó, pero esta vez en la Universidad de la Vida. Pachita afrontó la pobreza y tuvo que desempeñar oficios humildes. Fue cabaretera, cantante en transportes públicos e incluso vendedora de billetes de lotería. Estos trabajos, lejos de ser degradantes, la mantuvieron anclada en la realidad del pueblo. Le permitieron observar de cerca el sufrimiento cotidiano, las enfermedades comunes, las esperanzas y la fe de la gente sencilla. No se convirtió en una mística aislada en una montaña. Fue una bruja urbana, una chamana del asfalto. Esta conexión directa con el pulso humano fue su última pieza de entrenamiento. Le dio la empatía y la comprensión necesarias para tratar no solo el cuerpo, sino el alma de las personas que acudirían a ella décadas más tarde. Cada etapa de su vida, desde el abandono hasta el escenario de un cabaret, fue un eslabón en la cadena de su forja. No hubo nada al azar. Cuando finalmente se estableció en la Ciudad de México en la década de 1970, ya no era Bárbara Guerrero, era Pachita, la chamana. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. El hermanito y el trance. ¿Cómo canalizar el poder de los espíritus? Un practicante de la magia, en especial de chamanismo, no es en sí mismo la fuente de su poder, sino el conducto a través del cual éste fluye. Pachita comprendía este principio a un nivel instintivo. Su frase, citada repetidamente por investigadores, "Yo nada más me voy y llega el hermanito", era la descripción técnica y precisa de su método de trabajo. Para analizar sus cirugías, hay que entender primero el mecanismo de posesión que empleaba y la naturaleza de la entidad que operaba a través de su cuerpo. Cuando ella entraba en trance, ahora, Pachita no entraba en este trance de manera espontánea. Seguía un protocolo específico y reproducible. Este método, que ella misma compartió con estudiosos como Jacobo Greenberg, fue documentado en diversas fuentes, incluyendo la revista digital Matador Network. El proceso iniciaba con una concentración interna muy particular. Ella se enfocaba en un zumbido constante que percibía en su oído. Este detalle, lejos de ser anecdótico, es una clave técnica. En múltiples tradiciones esotéricas, desde la práctica del Shabd en el yoga de la India hasta ciertas meditaciones sufíes, el sonido interno se considera una vibración fundamental, una frecuencia portadora que conecta al individuo con el plano etérico.
Al fijar su atención en este zumbido, Pachita estaba, en efecto, sintonizando su propia conciencia con esa frecuencia vibratoria. Una vez lograda esta sintonía, ella describía la sensación de caer por un gran agujero. Esta es una descripción clásica del desplazamiento del punto de encaje de la conciencia, un concepto técnico del chamanismo que fue ampliamente popularizado por el antropólogo Carlos Castaneda. El agujero representa el umbral entre la realidad física consensual y los planos no físicos. Al atravesarlo, su conciencia personal se retiraba, dejando su cuerpo como un vehículo disponible y operativo. En ese momento la posesión se completaba. El hermanito tomaba el control. Este proceso es la base de toda mediumnidad y chamanismo auténtico. Una cesión voluntaria y controlada del cuerpo físico, no una pérdida de control. La identidad de este poderoso aliado, del ser que la poseía, es la segunda clave para entender su trabajo. Pachita afirmaba con total convicción que el hermanito era el espíritu de Cuauhtémoc, el último tlatoani o emperador del imperio mexica. Ahora Cuauhtémoc no es simplemente una figura del pasado, es un arquetipo profundamente arraigado en la mente colectiva de México. Él representa la resistencia indomable frente a la invasión, la dignidad ante la tortura. La historia registra cómo los conquistadores españoles le quemaron los pies para forzarlo a revelar la ubicación del tesoro azteca y la fuerza de un poder que se niega a ser extinguido. En la cosmovisión mesoamericana, un tlatoani no era un simple rey, sino un individuo cuyo tonali era excepcionalmente poderoso. Ya hemos hablado de tonali varias veces, pero para aclarar, es un concepto complejo que engloba la fuerza anímica, el destino y la energía vital. Ahora esto es lo importante. Al canalizar a Cuauhtémoc, Pachita no solo estaba contactando a un espíritu individual, estaba conectándose a una egrégora. Una egrégora o egregor es una forma de pensamiento colectivo, una entidad psíquica autónoma creada y alimentada por la fe, las emociones y la voluntad de millones de personas a lo largo de siglos. La figura de Cuauhtémoc es una de las egrégoras más potentes de México. Al llamarlo hermanito, Pachita establecía una relación de familiaridad que le permitía manejar una energía de tal magnitud sin ser consumida por ella. Un principio fundamental en la magia ceremonial donde se colabora con las fuerzas. No se les domina. La operación en sí misma era el resultado de una sinergia, una fusión de dos mundos. Una vez que Cuauhtémoc asumía el control, la curación comenzaba, pero la entidad espiritual necesitaba la experiencia de su canal físico, en este caso, Pachita. Si bien el espíritu o egregor de Cuauhtémoc aportaba el poder para manipular la realidad biológica, utilizaba el conocimiento que Pachita había adquirido sobre la anatomía humana en los campos de batalla de la Revolución. Esta fusión se reflejaba en el sincretismo de sus rituales. La entidad, actuando a través de Pachita, podía invocar el poder de Cuauhtémoc y, simultáneamente, operar en el nombre de Dios, como atestiguó el investigador Salvador Freixedo. Esto no es una contradicción teológica, sino una estrategia operativa. El poder se canaliza mejor a través de estructuras de creencias más potentes del entorno. En el México predominantemente católico del siglo XX, invocar a Dios abría canales de fe y receptividad en los pacientes que una figura prehispánica por sí sola no podría lograr. Por lo tanto, la posesión chamánica de Pachita no era un acto pasivo, sino una colaboración entre una conciencia humana excepcionalmente entrenada, Pachita,
y una inteligencia arquetípica de poder monumental, el hermanito, Cuauhtémoc. El resultado era un ser híbrido, una fusión temporal capaz de realizar actos que para cualquiera de las dos partes por separado serían impensables. La cirugía psíquica, anatomía de un ritual de sanación extrema. Lo que se llevaba a cabo en el consultorio improvisado de Pachita no era medicina en ningún sentido real. Era un ritual de alta magia, aunque estuviera disfrazado de un acto quirúrgico. Cada elemento, desde la penumbra de la habitación hasta su célebre cuchillo, cumplía una función específica para alterar la realidad física. Para comprender la naturaleza de estos eventos, abandonaremos la perspectiva médica y adoptar un análisis desde los principios de la magia ritual. Comencemos. Todo ritual efectivo comienza con la delimitación y consagración de un espacio. Pachita realizaba sus operaciones en la Casa de las Brujas, un edificio con una arquitectura peculiar en la Plaza Río de Janeiro número 56, en la colonia Roma de la Ciudad de México. Sus procedimientos se desarrollaban en un cuarto apenas iluminado por la luz de las velas. Ella justificaba esta condición con una explicación práctica. La luz eléctrica intensa, decía, podía dañar los órganos recién materializados. Esta atmósfera facilita el estado de trance de la chamana y la manifestación de fenómenos no ordinarios. El penetrante olor a alcohol, que según los testigos impregnaba el ambiente, cumplía una doble función. Además de su uso simbólico como agente de asepsia, en muchas tradiciones chamánicas del mundo, el alcohol se utiliza como un purificador energético potente, capaz de limpiar un espacio de influencias psíquicas indeseadas antes de un trabajo sagrado. El instrumento central de su ritual era su cuchillo de cocina, descrito como un objeto viejo, con el mango envuelto en cinta aislante y sin filo. Para un cirujano moderno sería un objeto inútil y peligroso. Para un brujo, sin embargo, es un arquetipo del objeto de poder. En la magia ceremonial, la herramienta principal es la daga o el atame, y su propósito no es cortar materia física, sino dirigir la voluntad y la energía del practicante. El cuchillo de Pachita era su atame personal. No necesitaba estar afilado porque su función no era seccionar la piel, sino abrir una brecha en el tejido de la realidad. Cada cirugía lo imbuía de más poder, cargándolo con la energía residual de cada curación hasta convertirlo en un artefacto de una potencia considerable. La anécdota citada por el Heraldo de México de que usó por primera vez este cuchillo para curar a un elefante de circo es significativa. Si es cierta, la herramienta fue consagrada en su primer uso con la energía de una criatura de gran poder simbólico, estableciendo un precedente energético desde su origen. El ritual continuaba sin el uso de anestesia. La afirmación de Pachita de que el espíritu amortiguaba el dolor puede entenderse en dos niveles. A un nivel psicológico, la intensa atmósfera, la figura de autoridad de Pachita y la expectativa del paciente podían inducir un estado hipnótico profundo, bloqueando la percepción del dolor. A un nivel mágico se trata de una manipulación directa del campo bioenergético, espiritual, del paciente para interrumpir la transmisión de las señales de dolor al cerebro. La incisión era el punto culminante del ritual. Testigos presenciales como el cineasta Alejandro Jodorowsky describieron con detalle cómo veían a Pachita hundir el cuchillo o sus propias manos en el cuerpo del paciente, creando una abertura física de la que emanaba sangre. La pregunta no es
cómo cortaba con un cuchillo sin filo, sino qué es lo que realmente estaba cortando. Lo que estaba haciendo Pachita era abrir una brecha en el cuerpo etérico, también conocido como el cuerpo energético. En la anatomía esotérica, el cuerpo etérico es una plantilla o matriz de energía que está por encima del cuerpo físico. Cualquier modificación realizada en esta plantilla se refleja casi instantáneamente en la biología física. La herida visible y la sangre eran la manifestación material de esta ruptura energética. Una vez abierta esta brecha, Pachita procedía a la extracción. Retiraba el órgano dañado o el tejido enfermo. Este era un momento de gran impacto psicológico y simbólico. Ella mostraba el órgano extraído, descrito por Jodorowsky en el caso de su propia operación como un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo. Este acto es fundamental en lo que se conoce como psicodrama o magia de extracción. Al proporcionar una forma física y tangible a la enfermedad, al demostrar visualmente que el mal ha sido extirpado, se produce una profunda catarsis en el paciente. Su psique y su sistema energético registran que la causa de su sufrimiento ha sido eliminada. Es la misma lógica operativa que utilizan los chamanes que extraen simbólicamente espinas, insectos o piedras del cuerpo de una persona. Pachita simplemente lo ejecutaba con un nivel de realismo quirúrgico. Tras el implante del nuevo órgano, que es un tema que merece su propio análisis, venía el cierre milagroso. Sin utilizar suturas ni ningún tipo de adhesivo quirúrgico, ella pasaba sus manos sobre la herida abierta. El testimonio unánime de los observadores es que la piel se sellaba de manera instantánea, sin dejar marca o cicatriz. Este acto es la culminación del ritual. Si la incisión fue la apertura de la plantilla etérica, el cierre es su restauración. Al pasar sus manos, ella estaba, en términos energéticos, retejiendo la matriz, devolviéndola a su estado de integridad original. Una vez que la plantilla energética está completa, el cuerpo físico, que es su reflejo, se reajusta para coincidir con ese nuevo estado de perfección. La herida desaparece porque su contraparte energética ha sido reparada. El ritual concluía con un rociado de alcohol sobre la piel ya cerrada y la colocación de vendas. Se instruía al paciente a guardar reposo absoluto durante 3 días. Este periodo no es aleatorio. El número 3 tiene un profundo significado en innumerables tradiciones místicas, representando un ciclo completo de transformación. Estos 3 días permitían que el cuerpo físico y todo el sistema energético se estabilizaran y asimilaran por completo la nueva y poderosa configuración impuesta por el ritual. La cirugía de Pachita, por tanto, era un acto mágico de alta precisión, no un procedimiento médico. El misterio de la materialización, cuando la mente moldea la realidad. Llegamos ahora al núcleo del fenómeno Pachita, el aspecto de su trabajo que trasciende la manipulación energética o la sugestión psicológica para entrar directamente en el territorio de la física fundamental. Me refiero a la materialización de órganos. Una vez que el tejido dañado era extraído, Pachita implantaba uno nuevo y funcional. La pregunta inevitable que ha sido el eje de todo debate sobre su figura es simple. ¿De dónde procedía esta materia biológica? Para abordar esta cuestión, es necesario analizar los testimonios directos,
confrontar las teorías escépticas y explorar los principios operativos que, tanto desde la magia como desde la física de la conciencia, podrían explicar un acto de esta magnitud. Los relatos de los testigos presenciales, personas de alta credibilidad intelectual, son la base de este análisis. El investigador español Salvador Freixedo, un ex jesuita que pasó gran parte de su vida investigando y a menudo desenmascarando fenómenos paranormales, narró una experiencia que lo convenció de la autenticidad de Pachita. Él vio con sus propios ojos cómo en medio de una operación, ella alzó su mano vacía y tras una breve invocación, hizo aparecer entre sus dedos un trozo de tejido vivo y sangrante que inmediatamente después colocó dentro del cuerpo del paciente. Freixedo fue categórico. El órgano no fue sacado de ningún recipiente ni entregado por un asistente. Simplemente se manifestó en su mano. Por otro lado, el cineasta Alejandro Jodorowsky ofrece una descripción complementaria y ligeramente diferente. En una de las cirugías de corazón que presenció relata que Pachita tomó el órgano de un tarro de vidrio que mantenía a su lado, un corazón que él describe como llegado no se sabía de dónde. Acto seguido, al colocarlo sobre el pecho abierto del paciente, el órgano desaparecía bruscamente como aspirado por el cuerpo. Este detalle de la aspiración es de suma importancia, pues sugiere un proceso de integración no mecánico, una fusión biológica instantánea que desafía las leyes de la cirugía convencional y la inmunología. Ante estos extraordinarios testimonios, es necesario considerar las explicaciones racionales propuestas por los escépticos. La hipótesis más común es que los órganos eran de origen animal, como vísceras de cerdo o pollo, que eran hábilmente ocultadas y presentadas en la penumbra de la habitación para simular el milagro. Otra teoría, citada en fuentes críticas como Racional Wiki, sugiere la existencia de un cómplice, posiblemente un trabajador de una morgue o un médico, que le suministraba tejido humano real. Si bien estas teorías ofrecen una explicación dentro del marco de lo conocido, presentan problemas significativos. Primero, nunca se aportó ninguna prueba material que las respaldara. Jamás se descubrió un almacén de órganos ni se identificó a ningún cómplice. Segundo, estas hipótesis no explican de manera satisfactoria el testimonio de Freixedo sobre la aparición espontánea del tejido. Tercero, y quizás el punto más débil, no explican el fenómeno de la aspiración descrito por Jodorowsky. Un órgano animal o un órgano humano de un donante no compatible al ser introducido en un cuerpo provocaría un rechazo inmunológico masivo e inmediato, no una integración perfecta. La explicación del fraude, aunque lógica, parece insuficiente para abarcar la complejidad de los fenómenos observados. Para encontrar un modelo explicativo que se ajuste a los hechos, debemos dirigirnos a los campos de la física de la conciencia y la magia operativa. El doctor Jacobo Greenberg, en su esfuerzo por entender a Pachita, desarrolló su teoría sintérgica. De una forma simplificada, Greenberg propuso que la realidad que percibimos no es fundamentalmente sólida, sino un vasto campo de información, una estructura o red energética que él denominó la látiz. Nuestra conciencia, en su estado normal, actúa como un decodificador que interpreta una pequeña fracción de esta látice y la convierte en nuestra experiencia real o física. Greenberg sostenía que un chamán del nivel de Pachita, al alcanzar un gran estado de conciencia, es decir, una concentración y un enfoque mental casi perfectos,
trascendía el rol de mero observador para convertirse en un modificador activo de esa látice. En ese estado, su mente, en armonía con la de la entidad que canalizaba, podía interactuar directamente con la estructura fundamental de la realidad y reorganizar la energía para que se manifestara como materia, como un órgano. Desde esta perspectiva, Pachita no creaba materia de la nada, sino que condensaba la energía universal en una forma física, utilizando como plantilla la información o la idea de un hígado sano. Es un principio similar al de la alquimia, pero aplicado a la biología. Dentro de la terminología esotérica, este fenómeno se describe de dos maneras: creación directa o aporte. La creación directa es la manifestación a partir de la energía primordial, tal como lo describe el modelo de Greenberg. El aporte, del término francés apport, se refiere al transporte instantáneo de un objeto de una ubicación a otra, atravesando dimensiones no físicas. Es posible que Pachita utilizara ambos mecanismos. La aparición del tejido en su mano vacía, como vio Freixedo, correspondería a una creación directa. El uso de órganos previamente guardados en un frasco, como observó Jodorowsky, podría ser un caso de aporte, es decir, el órgano pudo haber sido materializado o transportado previamente y almacenado en el frasco, que actuaría como un contenedor energético para estabilizar la materia recién manifestada. Independientemente del mecanismo preciso, el principio subyacente es el mismo: la capacidad de una conciencia altamente disciplinada para influir y dar forma a la materia. El misterio de la materialización, visto desde este ángulo, deja de ser un truco para convertirse en una demostración extrema del potencial latente de la mente humana para interactuar y modificar el tejido mismo de la realidad. El poder de la fe ajena, la bruja como psicóloga cultural. Es un hecho documentado que no todas sus curaciones implicaban el drama de una cirugía. En muchos casos, un diagnóstico se resolvía con una conversación, con pases energéticos o con una simple receta herbolaria. Pachita poseía una habilidad extraordinaria para diagnosticar no solo la dolencia física, sino, y más importante aún, el sistema de creencias de la persona que tenía enfrente. Luego, utilizaba ese sistema de creencias como el verdadero motor para la sanación. Esto, lejos de ser charlatanería, es una forma de magia de altísima eficiencia y sofisticación. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. La base de este método era su formidable capacidad como vidente. Los testimonios de quienes la conocieron afirman que podía leer a las personas a un nivel muy profundo, identificando con precisión la raíz de sus padecimientos. Comprendía que muchas enfermedades físicas son, en realidad, psicosomáticas. Este es un término que se refiere a una condición física real, como una enfermedad es causada o agravada por factores mentales o emocionales como el estrés crónico, una culpa no resuelta o un miedo paralizante. Pachita sabía que un tumor podía ser la manifestación física de un rencor enquistado durante años, o que una parálisis funcional podía ser el reflejo de un terror subconsciente a avanzar en la vida. Cuando su diagnóstico revelaba que la causa raíz era energética o emocional, no recurría al cuchillo,
pues entendía que una intervención física sería inútil si la fuente del desequilibrio permanecía intacta en la psique del individuo. En estos casos, su enfoque se basaba en la conversación terapéutica, los pases magnéticos, que son movimientos de las manos sobre el cuerpo para limpiar y reequilibrar el campo bioenergético, o la prescripción de remedios sencillos. Su habilidad aquí residía en la aplicación intuitiva de lo que en la magia se conoce como la ley de resonancia. Este principio establece que para que una energía como la sanación sea aceptada por un sistema como es un paciente, debe vibrar en una frecuencia que ese sistema pueda reconocer y asimilar. Un ritual o un remedio que no resuena con el marco de creencias de una persona será ineficaz. Pachita era una maestra en encontrar la frecuencia de resonancia de cada individuo que la buscaba. Aquí se encuentra una de las claves más reveladoras de su metodología, como se ha documentado en fuentes como Matador Network. Pachita no seguía un protocolo rígido. Por el contrario, adaptaba su receta mágica a la cosmovisión específica de cada persona. Hablaba de fe cristiana con un cristiano, fe por la Santa Muerte con alguien que cree en ella, y en fin. Esta flexibilidad no era una estrategia de complacencia, sino una aplicación magistral de la magia simpática, que postula que los símbolos y las acciones que se asemejan a un resultado deseado pueden producir ese resultado. Para aclarar un poco más, por ejemplo, a un paciente de origen indígena o con fuertes raíces rurales, le recetaba remedios basados en la herbolaria tradicional mexicana, conectando así con su fe ancestral en el poder curativo de la tierra. A un paciente católico devoto, la alentaba a rezar a la Virgen de Guadalupe o a un santo de su devoción, utilizando de esta manera la poderosa energía colectiva o egrégora de la fe cristiana como un canal para la curación. Si el paciente era un extranjero o alguien con una mentalidad más alineada con la nueva era, le hablaba en términos de conexión con la Madre Tierra, las vibraciones o las energías cósmicas. Incluso si se encontraba con una persona cuya fe estaba depositada en la ciencia, era capaz de sugerirle medicinas convencionales. Su flexibilidad llegaba al punto de permitir que el propio paciente trajera su ritual. Si una persona creía firmemente que encender una veladora de un color específico la sanaría, Pachita integraba esa veladora en su trabajo. Lo que estaba haciendo era, en efecto, hackear el sistema de creencias del individuo. Estaba utilizando el efecto placebo no como un engaño, sino como una herramienta de poder consciente. Desde una perspectiva mágica, el efecto placebo no es la prueba de que un remedio es inerte. Es la prueba irrefutable de que la creencia es el ingrediente activo más potente que existe. La mente del paciente, convencida por un símbolo que le es familiar y sagrado, es la que en última instancia realiza el milagro. Pachita simplemente actuaba como la autoridad que proporcionaba el catalizador y daba el permiso para que ese poder interno se desatara. La diferencia entre un curandero auténtico y un charlatán reside precisamente en esta capacidad de adaptación. Un charlatán vende el mismo remedio falso a todo el mundo, esperando que la sugestión funcione en un porcentaje de los casos. La práctica de Pachita era claramente opuesta. Su flexibilidad demostraba una profunda comprensión de la inseparable conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Revelaba que su objetivo principal no era demostrar su poder, sino facilitar la sanación del paciente por cualquier medio que estuviera en armonía con la fe y la estructura psicológica de esa persona.
Esta habilidad también es lo que distingue a un maestro de un mero técnico. Un brujo puede aprender a ejecutar un ritual a la perfección, pero un maestro sabe que el ritual debe ser adaptado para cada individuo, porque la energía sigue al pensamiento, y el pensamiento de cada persona está moldeado por su cultura, su educación y su fe. Al personalizar sus métodos, Pachita actuaba como una psicóloga cultural, reconociendo que el poder de un símbolo reside en el significado que cada quien le atribuye. Testigos del imposible. La mirada de Jodorowsky, Greenberg y los escépticos. Un fenómeno de la magnitud de Pachita no puede y no debe ser evaluado únicamente a través de sus propias afirmaciones. La verdadera dimensión de su poder se mide y se valida a través de los testimonios de aquellos que lo presenciaron. No me refiero solo a seguidores anónimos y sugestionables, sino a individuos de un alto y comprobado calibre intelectual, artistas de vanguardia, científicos rigurosos e investigadores escépticos que se acercaron a su círculo. Algunos buscaban sanación, otros buscaban respuestas, pero todos, sin excepción, salieron de esa experiencia profundamente alterados. Sus testimonios no son simples anécdotas. El testimonio del artista y cineasta Alejandro Jodorowsky es posiblemente el más visceral y revelador sobre el impacto de la experiencia Pachita. Jodorowsky no era un observador ingenuo. Como creador de la psicomagia, una forma de terapia que utiliza la ejecución de actos simbólicos para provocar cambios profundos en el inconsciente, similar a la magia del caos, él ya estaba teóricamente familiarizado con el poder de los rituales. Sin embargo, lo que vivió con Pachita trascendió su marco teórico. En su libro autobiográfico La danza de la realidad, Jodorowsky narra con detalle su propia operación de hígado. Describe el dolor más grande de su vida al sentir el cuchillo de Pachita. Un dolor que él insiste fue absoluta y físicamente real. A continuación describe cómo ella le mostró un trozo de materia que identificó como su hígado enfermo. Lo desechó y procedió a implantar uno nuevo, cerrando la herida instantáneamente con un pase de manos que hizo desaparecer el dolor de forma inmediata. Su famosa conclusión: si fue prestidigitación, la ilusión era perfecta. No debe ser interpretada como una expresión de duda, sino como una declaración de asombro ante un acto cuya ejecución era indistinguible de la realidad. Lo que Jodorowsky comunica es que, sin importar el mecanismo, es decir, la forma como es que lo hizo, la experiencia fue total y convincente. El dolor fue real, la sangre fue real y la sanación del dolor fue real. Para un psicomago, la realidad subjetiva es la que posee la capacidad de transformar. Además, Pachita a menudo forzaba a Jodorowsky a participar activamente, a meter sus propias manos en las heridas abiertas de otros pacientes, a sentir la carne desgarrada. Este acto lo convertía en actor y cómplice del fenómeno, una brillante estrategia para anular el escepticismo. Si Jodorowsky representa la validación a través de la experiencia artística y subjetiva, el Dr. Jacobo Greenberg Silverbaum representa el intento más serio y sostenido de una validación desde el paradigma científico. Greenberg, un neurofisiólogo que trabajaba en los laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, no se acercó a Pachita con una agenda de creyente o de detractor, sino con una pregunta científica fundamental: ¿cuál es el mecanismo psicofisiológico que subyace a estos fenómenos?
Sus libros, en particular Pachita y la serie de volúmenes titulada Los chamanes de México, son documentos extraordinarios. En ellos describe con la metodología de las operaciones que presenció durante años. Su conclusión fue contundente. Afirmó que Pachita era capaz de realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. Greenberg no se detuvo en la descripción. Su objetivo era explicar. Su teoría sintérgica fue el resultado directo de sus estudios con Pachita. Él postuló que la conciencia no es solo un producto del cerebro, sino un campo de energía capaz de interactuar directamente con la estructura del espacio-tiempo. La látice. En Pachita, él vio la prueba viviente de su teoría. El testimonio de Greenberg es de un peso incalculable porque proviene de un hombre entrenado para desconfiar de la anécdota y buscar patrones, leyes y mecanismos. En una de sus reflexiones más honestas, Greenberg admitió que estuvo tentado de sugerirle a Pachita que quizás no era el espíritu de Cuauhtémoc quien operaba, sino ella misma en un nivel superior de conciencia. Sin embargo, se contuvo, reconociendo con humildad: ¿quién era yo para afirmar algo así? Jamás en ninguna meditación había yo llegado a un nivel en el que pudiera trasplantar unos pulmones. No todos los testimonios son de éxito físico, y es precisamente en estos casos donde se revela una capa más profunda y compleja de la práctica de Pachita. En 1978, el legendario músico de jazz estadounidense Charles Mingus, aquejado de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad neurodegenerativa devastadora e incurable, viajó a México como último recurso. Su esposa, Sue Graham Mingus, documentó la experiencia. La cirugía se llevó a cabo y Mingus emergió de ella profundamente convencido de su eficacia y con un estado de ánimo notablemente mejorado, lleno de esperanza. Sin embargo, la realidad objetiva, según su esposa, fue diferente. Mientras Mingus dormía, ella, movida por la curiosidad, revisó debajo del vendaje y no encontró ninguna marca, ni incisión, ni cicatriz, ni rastro de sangre. En un acto de compasión decidió no revelarle la verdad a su esposo. Continuó con el ritual de cambiarle las vendas diariamente, sosteniendo la ficción de una curación milagrosa. Charles Mingus falleció pocos meses después, en enero de 1979. Este caso, a menudo utilizado por los escépticos como prueba irrefutable de fraude, desde mi perspectiva, ilustra otra faceta del poder de Pachita. Es probable que ella, con su capacidad de diagnóstico, supiera que la condición de Mingus era físicamente irreversible. Ante esta realidad, le proporcionó lo único que podía ofrecerle: un alivio a su sufrimiento espiritual y una renovación de la esperanza en sus últimos meses de vida. Su magia no se dirigió a su cuerpo, sino a su psique. En sus memorias, Sue Mingus reflexiona: ¿era esa su magia? La respuesta es que la magia de Pachita operaba en múltiples dimensiones. A veces, la sanación más necesaria no es la del cuerpo físico, sino la que trae paz al alma. Este testimonio quizá no desmiente a Pachita, sino que la complejiza, mostrándonos a una practicante magistral que sabía exactamente qué tipo de medicina aplicar en cada caso, incluso si esa medicina era la de una ilusión compasiva. La polémica, navegando entre el fraude, el placebo y la verdad del brujo. Ningún individuo que opera en los márgenes de la realidad puede evitar la controversia. Es una consecuencia natural de desafiar los paradigmas establecidos.
La figura de Pachita, por la naturaleza extrema de sus actos, se encuentra en el centro de un prolongado debate. Las acusaciones de fraude, las explicaciones basadas en la psicología de la sugestión y las comparaciones con fenómenos similares a nivel internacional son una parte de su historia. Abordar esta polémica no es un ejercicio de defensa, sino una oportunidad para analizar las críticas y utilizarlas como una herramienta para revelar capas más profundas de su método operativo y de la naturaleza misma de la práctica mágica. La acusación más directa y frecuente es que Pachita era una ilusionista de extraordinaria habilidad, un fraude. Médicos y escépticos profesionales han clasificado su trabajo dentro de la categoría de la psicocirugía fraudulenta. Este es un fenómeno bien documentado que tuvo su apogeo en las décadas de 1950 a 1970, precisamente el mismo período de mayor actividad de Pachita. En lugares como Filipinas y Brasil surgieron sanadores que alcanzaron fama mundial. El filipino Tony Akpawa, por ejemplo, realizaba supuestas operaciones a mano desnuda y más tarde se demostró que utilizaba técnicas de prestidigitación, como bolsas de sangre ocultas y vísceras de animales, para simular la extracción de tumores. En Brasil, una serie de médiums que afirmaban canalizar a un espíritu médico alemán llamado Dr. Fritz ejecutaban procedimientos similares y en muchos de estos casos también se comprobó el uso de engaños. La pregunta lógica es si Pachita empleaba los mismos métodos. Es una posibilidad que no puede descartarse por completo. La especulación sobre el uso de órganos de animales o de tejido humano obtenido de una morgue encajaría en este modelo de operación. Sin embargo, el caso de Pachita presenta diferencias. A diferencia de muchos de sus contrapartes internacionales, a Pachita nunca se le demostró un fraude de manera concluyente. No existen testimonios de asistentes cercanos que la hayan denunciado, ni se encontraron pruebas materiales de engaño, a pesar de la intensa atención que recibió. Además, su negativa a cobrar tarifas fijas por sus servicios, aceptando solo donativos voluntarios, debilita el móvil del fraude financiero. Para un practicante de la magia, sin embargo, la pregunta operativa no es simplemente ¿usó trucos?, sino más bien, si los usó, ¿cuál era su función dentro del ritual? Aquí es donde debemos introducir un concepto funcional clave: el teatro mágico. En la práctica ritual, la ceremonia no es solo una secuencia de pasos mecánicos, es un psicodrama, una representación sagrada diseñada para impactar y reprogramar el inconsciente del participante. Dentro de este marco, un truco no es necesariamente un engaño en un sentido negativo. Puede funcionar como un potente apoyo simbólico. Consideremos el caso de Charles Mingus. No hubo una incisión física, pero el ritual de la cirugía se llevó a cabo en su totalidad. Él creyó firmemente que había sido operado y como resultado experimentó un profundo alivio espiritual. Desde una perspectiva pragmática, el ritual alcanzó su objetivo. Si Pachita en alguna ocasión hubiera utilizado un trozo de hígado de animal para representar el órgano enfermo de un paciente, el acto de extraer y desechar ese símbolo tiene un poder inmenso sobre la psique de la persona. El paciente ve que el mal ha sido físicamente removido y su sistema mente-cuerpo acepta esa narrativa, lo que puede desencadenar una respuesta curativa. La verdad del brujo es, en esencia, pragmática. Lo que funciona es en un nivel operativo, real. La realidad que importa en un acto de sanación es la del paciente.
Si para que una persona acepte su propia curación necesita la experiencia sensorial de ver sangre y tejido, un practicante magistral puede decidir que proporcionar esa experiencia teatral es la vía más efectiva para el bien del individuo. La intención no es estafar, sino crear una realidad simbólica tan convincente que active una transformación biológica o psicológica genuina. La explicación científica más común para los éxitos documentados de Pachita es el efecto placebo. Este término describe el fenómeno por el cual los síntomas de un paciente mejoran no por la acción de un tratamiento específico, sino por la creencia del paciente en la eficacia de ese tratamiento. Desde la medicina convencional, el efecto placebo se utiliza a menudo para invalidar un método, sugiriendo que no tiene poder. Desde la perspectiva de la magia, esta explicación, lejos de invalidar, valida el método de la manera más profunda. Como ya aclaramos antes, el efecto placebo es la prueba científica de un principio esotérico fundamental. La mente y la creencia tienen un poder directo, medible y tangible sobre la fisiología del cuerpo. Un brujo no ve el placebo como un enemigo a evitar, sino como un aliado a cultivar y potenciar. Todo el montaje ritual de Pachita, el ambiente de la casa de las brujas, la luz de las velas, su reputación legendaria, la figura de Cuauhtémoc, era una estructura perfectamente diseñada para inducir un estado de fe y expectativa tan absoluto en el paciente que su propio sistema activaba mecanismos de autosanación. Las aparentes inconsistencias en los relatos de los testigos, como las analizadas por fuentes críticas como Rational Wiki, algunos mencionando una luz sobrenatural, otros una penumbra total, unos describiendo la materialización, otros sugiriendo un origen externo de los órganos, no necesariamente apuntan a un fraude. Por el contrario, pueden ser evidencia de la flexibilidad y adaptabilidad de Pachita. Es probable que empleara diferentes técnicas en diferentes momentos, dependiendo de las necesidades del paciente, con el fin de llegar al resultado deseado. Por lo tanto, la controversia nos obliga a salir de la idea simple de verdadero o falso y a entender que, en la mágica, la ilusión puede ser una herramienta de la verdad y la fe del paciente es una fuerza real y poderosa. El legado eterno, el fantasma de Pachita y la sombra de Grimberg. La influencia de un practicante del calibre de Pachita no concluye con su muerte física. La profunda huella que dejó en la conciencia colectiva no se disipan. Se transforman y persisten. Bárbara Guerrero, Pachita, falleció el 29 de abril de 1979 en la Ciudad de México. Sin embargo, su historia no terminó en esa fecha. Su partida fue, en realidad, el inicio de su consolidación como mito, y dejó abiertas dos líneas de influencia que continúan resonando hasta el día de hoy. Por un lado, la persistencia de su energía y la continuidad de su linaje espiritual. Por otro, el oscuro y sin resolver misterio que envolvió al único científico que se atrevió a investigar su poder de manera sistemática. Un lugar donde se realizan actos de alta magia de forma repetida se impregna energéticamente. Se convierte en lo que se conoce como un locus, un punto focal de poder con una conciencia propia. La Casa de las Brujas, en la Plaza Río de Janeiro, no fue simplemente el consultorio de Pachita. Se transformó en una extensión de su campo energético. Tras su fallecimiento, el lugar se consolidó en el imaginario popular como un punto de peregrinación para los interesados en fenómenos paranormales. Las leyendas urbanas, documentadas en medios de comunicación como el periódico Excelsior, hablan de fenómenos
Se reportan sonidos inexplicables, como cánticos o rezos, en los pasillos durante la noche. Se dice que el cuarto específico donde ella operaba quedó cerrado permanentemente y que de él emana una energía palpable. Esto no es simple folclore, lo que persiste es una egrégora, un término esotérico que designa a una entidad psíquica creada y sostenida por la intensa fe y las emociones de un grupo, en este caso, los miles de pacientes de Pachita y la potencia de sus propios rituales. Esta energía se ancló al espacio físico. El fantasma de Pachita no es necesariamente su espíritu personal, sino la huella energética, la memoria viva de su poder que permanece activa. Más allá del lugar físico, su legado continúa a través de su linaje. El conocimiento y el poder no siempre mueren con el maestro. En los círculos esotéricos de México se afirma que el trabajo del hermanito Cuauhtémoc no cesó con la muerte de Pachita. Hay reportes, como los mencionados en publicaciones como MX Plus, que indican que otros médiums y discípulos que pertenecieron a su círculo íntimo continúan canalizando a la misma entidad. Este es un principio conocido en la mediumnidad. Un espíritu de servicio puede operar a través de diferentes canales que estén debidamente preparados y sintonizados. Incluso se menciona que el propio espíritu de Pachita asiste ahora como guía en estas nuevas sesiones. Su legado, por tanto, no es solo un recuerdo, sino una escuela de práctica que sigue viva, aunque de una forma mucho más discreta. Si el legado espiritual de Pachita es una historia de continuidad, el destino de su principal investigador es una historia de profundo misterio. El 8 de diciembre de 1994, 15 años después de la muerte de Pachita, el Dr. Jacobo Greenberg Silverbaum desapareció. Su caso es uno de los expedientes sin resolver más notorios y desconcertantes de la historia reciente de México. Las teorías sobre su paradero son variadas y extremas, abarcando desde un crimen pasional hasta un secuestro por parte de agencias de inteligencia como la CIA o el Mossad, supuestamente interesadas en sus investigaciones sobre el potencial de la conciencia humana. También se ha especulado con una autodesaparición voluntaria, un acto de trascendencia. Desde una perspectiva esotérica, su desaparición es una advertencia severa. Greenberg no se limitó a estudiar a Pachita. Buscaba activamente comprender y potencialmente replicar las bases de su poder. Estaba realizando experimentos sobre telepatía, visión remota y la capacidad de la mente para influir en la materia. Se rumora que estaba a punto de lograr avances significativos. Les recuerdo que su trabajo con Pachita fue una inmersión total en un campo que, por su naturaleza, conlleva riesgos para aquellos que no están preparados. Sin embargo, al margen de cualquier teoría, la conexión entre su inmersión en el mundo de Pachita y su posterior desaparición es ineludible. Ella le mostró una puerta a una realidad diferente, y él en su búsqueda de conocimiento la atravesó por completo. El misterio de Greenberg es la sombra que se proyecta sobre el legado de Pachita. Un recordatorio contundente de que interactuar con las leyes fundamentales del universo puede tener consecuencias. En la actualidad, la figura de Pachita ha experimentado un resurgimiento en la cultura popular, impulsada por documentales como El secreto del Dr. Greenberg, 2023, y una fascinación generalizada por lo paranormal. Se ha transformado en un mito moderno, un arquetipo que encarna el eterno conflicto entre la fe y la razón, la ciencia y la magia. Sin embargo, su legado final va más allá de ser una curandera milagrosa o una leyenda urbana.
Es una lección operativa para cualquier practicante. Pachita enseña que el poder más grande se encuentra en la humildad de actuar como un canal. Demuestra que la fe del otro es una herramienta tan potente como cualquier ritual. Y, a través del oscuro destino de Greenberg, nos advierte que el conocimiento debe ser manejado con un respeto y una cautela inmensos. Su vida es la prueba de que existen capacidades humanas que nuestra ciencia actual es incapaz de explicar, pero que la magia ha conocido y practicado desde el inicio de los tiempos. El fantasma de Pachita y la sombra de Greenberg no son solo historias para asombrar o atemorizar. Son los dos polos de un mismo mapa, uno que nos muestra tanto el potencial ilimitado de la conciencia como los peligros que acechan a quienes se aventuran demasiado lejos sin la preparación adecuada. Su historia no ha terminado. Su resonancia continúa. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org.